Sin Filtros llega a ustedes con el auspicio de... Con dientes grandes o muy pequeños, con frenos o con ventanitas, chuecos o un poco separados. Para las bocas reales llegó la nueva Polar Multibeneficios. 5 beneficios en una sola pasta con tecnología Power Fresh que te da una sensación de frescura prolongada y protege la boca de toda tu familia. Nueva Polar Multibeneficios, probada en bocas de verdad. Cordiales saludos y bienvenidos a una nueva entrega de Sin Filtros. Un fuerte abrazo una vez más desde el Montecristi Golf Resort y Villas, hoy desde el Zéfiro Condotel, otra de las magníficas instalaciones que ponen a disposición para poder emitir nuestra señal. En esta edición de Sin Filtros hemos considerado revisar la historia del fútbol ecuatoriano, pero también aterrizar en criterios actuales. ¿Y quién mejor que el profesor Flavio Perlaza Concha, histórico seleccionado ecuatoriano? Con Barcelona Sporting Club levantó 4 títulos, con el Nacional 3, es decir, tiene 7 títulos en nuestro balompié y 2 subcampeonatos. Con él estaremos revisando temas importantes en el desarrollo de esta programación. Profe, bienvenido, y qué mejor que empezar hablando de Barcelona Sporting Club. Como un club con tanto éxito e historia tiene tantos problemas. Un gusto. El gusto es mío, Carlos Luis. Un saludo muy cordial para usted y para los telescuchas. Pues cuando las cosas son importantes siempre va a estar la mirada de toda la sociedad sobre ellos, y es por eso que resaltan más los problemas de Barcelona. No quiere decir que sea el único, sino que resaltan más los problemas que hay en este club, porque es aquel que atrae las miradas, y esas miradas hacen que nos interesemos mucho más en eso. Sonaría fácil decir un equipo que genera tantos ingresos porque tiene tantos egresos o tantas deudas. ¿En dónde encontró usted tal vez la deficiencia? La profesionalización de los clubes. Hace poco ocurrió en Chile algo similar con Colo-Colo, sin embargo lo hicieron sociedades a los clubes y hubo una mayor respuesta, una mayor responsabilidad de parte de los administradores temporales de los clubes. Eso llevó a que sus deudas desaparezcan y al contrario generen réditos para el club, o sea, para los clubes que son. Ahora yo creo que debemos pensar, entró la Liga Pro, pero los clubes también tienen que tratar de profesionalizarse como lo hace la Liga Pro. Usted lo vivió en diferentes frentes, como técnico, en algún momento técnico interino en 3 ocasiones, en 3 años distintos. Lo vivió como jugador en la época más gloriosa y más ganadora del equipo en los años 80 y como capitán. Luego también muy cercano a la directiva, siendo director de formativas. En ese rubro, ¿dónde están los problemas más complejos, los nudos críticos que presenta esta institución? Bueno, en la falta de organización, no hay una programación a seguir. Se maneja de manera muy alegre los intereses del club, no solamente los económicos, sino los administrativos, los disciplinarios. Barcelona es una institución que necesita y que genera tanta expectativa que debería tener ya cánones, planteamientos bien realizados, ¿no? Está llegando al centenario y eso exige que también las directivas en la actualidad traten de ir con la ciencia y la tecnología, porque es lo que está primando en los clubes. En el ámbito organizativo que usted hacía referencia, ¿cuál cree que fue el punto de inflexión para llegar al actual Barcelona? El no tener un presupuesto claro para inversión de jugadores y no tener una idea clara de las características del jugador para Barcelona. Se contrata jugadores que no rinden y luego hay que pagarle millonadas por los contratos, por deshacer los contratos, y eso ha ido menoscabando las arcas del club. Barcelona es un equipo que genera tanto ingreso que los mismos dirigentes se asombran cuando están allí recibiéndolos, ¿no?
Y esto de manejo alegre, de no saber disciplinadamente en qué voy a invertir, es fatal. Es verdad que es un monstruo Barcelona. Usted lo vivió como jugador dentro de la cancha y como técnico también. Sí, Barcelona es un monstruo. Una cosa es hablar, ¿no? La gente en realidad percibe algo, pero no lo ha vivido. Llegar al camerino y ver lo que genera Barcelona, la expectativa, el interés, las exigencias. Hubo un momento en que ya al finalizar la carrera, un médico me dijo, si continúas jugando vas a tener problemas, complicaciones. Entonces decidí alejarme del fútbol, pero no por lo que me había acontecido, sino por las exigencias que hay en Barcelona. Allí hay que rendir permanentemente, hay que estar muy disciplinadamente, porque si voy a un lugar indebido hay 1000 fotos y la gente lo sigue a uno. Entonces todo eso genera que, aún como técnico, han venido técnicos que han querido generar cambios, pero no se ha podido, porque no se sabe para dónde ir. Hay tantas historias a raíz de Barcelona, y principalmente aquellas de jugadores que llegaron con un cartel bárbaro, con un historial rimbombante, pero en el ídolo no dieron pie con bola. Si pesa la camiseta de Barcelona, las exigencias que usted marcaban, ¿termina debilitando si un jugador no está fuerte desde el ámbito mental? Sí, hay jugadores que en Barcelona no rindieron y van a otras instituciones y se convierten en líderes, en manejadores de esas instituciones. Repito, las exigencias son tantas que el jugador siente que aún estando en su casa lo están mirando, le están exigiendo y quiere rendir, pero su cerebro no concibe cómo. Y no terminan por salir, ¿no? No solamente jugadores nacionales, sino que internacionalmente también han venido jugadores que no han podido rendir. Ahora, vamos al ámbito dirigencial. De seguro en su época existieron dirigentes exitosos, tanto así que en el ámbito deportivo consiguieron logros. En la última época, desde Galo Rollero a Isidro Romero Carbo, a lo que tuvimos con los Novoa, Eduardo Maruri, luego José Francisco Ceballos, ¿cuál de ellos cree que sí hizo las cosas bien? Bueno, hay una diferencia, diría que hay dos etapas de lo que conozco de Barcelona. Con mi llegada a Barcelona había como presidente una personalidad, en este momento no recuerdo el nombre, pero hace poco José Francisco le hizo un merecido homenaje. Los contratos se firmaban de boca y te lo cumplían a rajatabla. En esa época era diferente, ¿no? La gente vivía el fútbol también de manera diferente. Posteriormente llegó Isidro Romero, que marcó otra diferencia también, porque empezó generando la compra de la camiseta. Barcelona fue el primero que generó eso. Y hubo mayor ingreso, hubo como contratar mejores figuras y logró obtener lo que venía buscando Barcelona ya hacía bastante tiempo. Después apareció por segunda oportunidad don Galo Rollero, que era un dirigente muy conocedor del fútbol, bastante dinámico, y la última etapa estuvo nuevamente Isidro Romero, es uno de los que más recuerdo porque más estuvo con nosotros. Pero a partir de allí llegaron una serie de personalidades a la presidencia con muy buenas intenciones, pero lo mismo que sucede con los jugadores pasa con los dirigentes. Hay exigencias que los lleva a cometer errores que el deseo, la voluntad de querer un Barcelona ganador, un Barcelona exitoso, contratan figuras que de pronto ya están desgastadas o que no son para nuestro medio, y hacen inversiones que al club lo han llevado al momento que está pasando en la actualidad. ¿Es por el desconocimiento, la falta de experiencia, o por ese deseo de querer hacer las cosas bien que usted marcaba? Porque los otros también quisieron hacer las cosas bien y no se equivocaban. Claro, pero también tenían
una fortaleza económica, porque en los 80 el vicepresidente de Barcelona era Miguel Salem Cronfle, que manejaba la Inca Kola, tenían el Fórum, o sea, ellos tenían cómo, ¿no? Y el presidente también. Luego llegó Isidro Romero, que bueno, era una figura internacionalmente que manejaba muchas empresas. Don Galo Rollero, en cambio, como buen economista, era un financista, pero era gente que tenía el conocimiento, el valor y el deseo de servicio. Posteriormente llegan otros dirigentes, ya con una mirada más, diría, más política, porque muchos de ellos lo decían abiertamente, ¿no? Que su postulación a la presidencia de Barcelona, con eso aspiraban ellos a hacerse un camino político. Es decir, esos intereses políticos, el utilizar a Barcelona como plataforma política, ¿hizo daño a Barcelona? Hizo daño a Barcelona y ellos también, porque cuando no se cumplen los objetivos es bastante difícil, es bastante complicado. Y bueno, han desaparecido, ¿no? En el camino es como una avalancha, los va arrollando y los va olvidando. Sin embargo, aquellos que sí, que lograron algo, porque no se trata solamente de ser campeón con Barcelona. Usted es campeón con Barcelona y no gana un partido en la Copa Libertadores y no ha hecho nada, no ha logrado nada. Entonces, Barcelona se convirtió en un momento en derribas gigantes. Ahora mismo no es sorpresa lo que hace en la actualidad Barcelona, sino que eso ya eso viene de generación en generación. Los futbolistas llegan allí con una mística, ya saben a qué van. Ahora, ¿qué pasó en la época de Antonio Noboa y Eduardo Maruri? Usted trabajó con ellos. Sí. ¿Habían buenas intenciones en un inicio? ¿Cuándo cambió el rumbo de ese Barcelona, que incluso llegó a ser el Barcelona millonario con las contrataciones que hicieron? Sí, logré estar allí como director deportivo y me tocó también algunas veces dirigir 1 o 2 partidos. Sí, la concepción es que Barcelona, para llegar a Barcelona como presidente hay que tener cierta experiencia. Si en el camerino del Madrid dice que lo maneja Sergio Ramos, acá en Barcelona no hay un referente. O sea, siempre el nexo entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes va a ser un triángulo que se permite obtener los objetivos o no. Pero tienen que estar involucrados los jugadores desde el inicio, no solamente el presidente. El presidente es la cabeza que aparece, pero sin embargo en la última etapa han tratado de aparecer más los presidentes que los jugadores, y eso los ha llevado a quemarse, porque han terminado su etapa y han tenido que salir por la puerta de atrás. Esto no quiere decir que vuelvan a buscar oportunidades, porque también la vida nos brinda esa posibilidad. Sin embargo, va a ser bastante compleja, bastante difícil. Usted en algún momento decía, me arrepiento de haber dado el respaldo a José Francisco Ceballos cuando llegó a la presidencia del Barcelona Sporting Club. ¿En qué marca los errores cometidos en esa administración? Conocedor del camerino, de pronto mi percepción fue muy dura, ¿no? Porque quería algo más, exigía algo más de ellos. De ellos digo porque estaba Montanero, estaba... O sea, gente con experiencia. Gente con experiencia. Y que habían vivido el rol de futbolista. Exactamente, ¿no? Hay situaciones que suceden en el camerino que no pasa del camerino, no sale de allí, solo lo conoce el jugador. Y el dirigente cuando llega, sabe llegar al jugador. Entonces mi percepción era que José Francisco podía manejar eso de manera diferente porque fue un triunfador con Barcelona. Él hizo un proceso desde Molinera hasta Barcelona. Siendo de Barcelona lo prestaron a Molinera, hizo un bastante recorrido. Y eso era una grata experiencia. Y bueno, cometió algunos errores que lamentablemente lo sacó del sitio, ¿no?
Perfecto. Alfaro Moreno y su administración, al menos han arrancado con pie derecho. En lo deportivo ya tienen un éxito y en lo económico también empiezan a generar, que es el otro frente al que ellos dijeron que justamente iban a tratar de ganar. ¿Qué aspiraciones ve a este Barcelona o qué opinión le merece este Barcelona en la actualidad? Bueno, vienen heredando algo que José Francisco sí supo hacer. Tratar de mantener la mayor cantidad de jugadores dentro del equipo. Entonces eso ya les brindó una alternativa más a Alfaro, y conocedor, porque estuvo en la dirigencia anterior, conocedor de lo acontecido. Aparte, Alfaro tiene un respaldo económico bastante grande. En un momento él supo decir que el grupo de dirigentes estaba dispuesto a cancelar las deudas del club. Y eso generó confianza, tanto que logró su objetivo, ser presidente de Barcelona, algo bastante atípico. Y con el conocimiento que tenía del medio, entonces supo traer los refuerzos necesarios a las necesidades que tenía el club para el presente. Esperemos que continúe cosechando los éxitos, porque todo aquello que genera Barcelona da tranquilidad, aunque no lo crea, a nuestra sociedad también. Y deja tranquilo a mucha gente. Precisamente en esa línea, ¿por qué si el equipo tuvo tantos años escasez de títulos, empezaron otros equipos en nuestro balompié a crecer, no solo en nuestro medio, sino a nivel internacional, con títulos que ni siquiera ha logrado el mismo Barcelona, y sigue siendo el mismo ídolo, incluso traspasando fronteras, porque hay quienes viven en otro país y viven y sueñan por Barcelona? El nuevo siglo trae nuevas exigencias. Todos aquellos que somos del siglo anterior y nos quedamos en él, bueno, tendemos a desaparecer. Aparece un Independiente de José Terán, con su presidente que, bueno, no el actual porque él lo delegó, pero su presidente propietario de esa época es un empresario, y como empresario entonces tenía una visión de lo que se debía hacer. Trajo las personas correctas, digo yo, en este momento, y planteó todo aquello que los demás clubes no tienen. El Independiente José Terán no solamente que tiene campos deportivos, sino que tiene lugar de concentración para los jóvenes, tiene estudio, tiene ayuda para la familia, tiene, bueno, una serie de situaciones que usted no encuentra en los otros clubes, a pesar de ser más añejos. El mismo Barcelona, sus formativas ahora, bueno, tienen campos deportivos acá en el Parque Los Amanes. Que no son de Barcelona. Pero les permiten entrenar con cierta facilidad, digamos, ¿no? Pero el Terán, el Independiente de José Terán, tiene transporte, tiene no grandes salarios, pero sí cumplidos. Los chicos saben a qué van, saben qué necesitan, y el dirigente también los acepta. ¿Por qué ese concepto no se pudo plasmar en Barcelona? Porque recuerdo que usted en el 2008-2009, esta visión que hoy tiene Independiente se la puso sobre la mesa a los directivos de Barcelona. Tanto así que muchos de esos jugadores que surgieron o que lucieron Independiente estaban en esa época en Barcelona Sporting Club. ¿Qué fue lo que pasó en el camino? Un 50% de los jugadores nuestros se fueron a otros clubes. Sí, lastimosamente la óptica del dirigente en Barcelona es el primer equipo. Y Flavio Perlaza es un exfutbolista ecuatoriano, no llevo los títulos en la frente. Entonces, no hay la capacidad de recepción del dirigente a las propuestas. A alguno le dije, mire, Barcelona no tiene un departamento metodológico que permita elaborar o diseñar la característica del jugador de Barcelona. Nosotros lo tenemos claro, pero eso tiene que estar en la mente de los dirigentes y verlo cada día. De los entrenadores que pueden venir al club. Cualquiera no puede dirigir Barcelona. Conocí técnicos que, se asustaban cuando llegaban a Barcelona. Entonces,
les hice una propuesta, me acuerdo con Víctor Epanor incluso hicimos un proyecto, lo presentamos, pero era de Flavio Perlaza. Sin embargo, por ejemplo, nombro otro equipo y lo nombro porque las cosas le salen. Liga de Quito también es un equipo que tiene muy buena organización, que sí trabaja formativa y con su propia gente, ¿no? Con sus exfutbolistas, porque uno, me decía algún dirigente, tienes que meterle la camiseta de Barcelona al jugador. No, yo no tengo que hacer eso. El jugador tiene que sentirla porque es un sentimiento, un sentido de pertinencia. Un sentido de pertinencia, ¿no? Yo dirigí un grupo que me acuerdo de un jugador que era totalmente diferente a los que estábamos acostumbrados a manejar, Carlos Andretta, lo nombro porque me lo permite él. Carlos Andretta, el papá fue ministro, fue gobernador del Guayas, ahora es una gran personalidad y no quería viajar con el papá en el carro, él viajaba en el bus con nosotros. Y cierta final con Liga de Quito en la Copa Móvil, tuvo un contratiempo y fue a dar a una clínica. Y al día siguiente aparece a jugar el partido, ¿no? Yo preocupado lo veo al papá y le digo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Me conversa, le digo, ¿sabes qué? No puedes jugar así. No me dice, yo hoy juego porque yo me he preparado para esto. O sea, había un sentido de pertenencia, Matamba, todos ellos no querían estar fuera, es más, no querían ir a jugar a otro lado, sino jugar solo en Barcelona. Hoy esa filosofía es la que maneja Alfaro Moreno, incluso ha dicho, el jugador que está en Barcelona es el que quiere estar en Barcelona. ¿Siente que eso hoy se está viviendo en el actual Barcelona? No estoy muy cerca, pero faltaría algo. A ver, si yo quiero que mi hijo que quiere emularme se sienta respaldado, no tengo que darle facilidades las cosas, pero sí tengo que hacerle llegar. A ver, por ejemplo, que ellos tengan su transporte, que tengan, si es mínimo el salario, pero que lo tengan al día, que el uniforme de entrenamiento esté al día, que no haya el recorte de presupuesto, que los entrenadores, los preparadores físicos, los preparadores de arqueros estén a disposición, que el tiempo, o sea, que las planificaciones, que todos los detalles estén observados. En su época se le debía 7, 8 meses a los jugadores y a quienes trabajaban en los cuerpos técnicos. Llegamos a 10. Hasta 10 meses. ¿Todavía ocurre eso? ¿Qué información tiene de quienes quedan ahí en el conjunto de Barcelona? Sería comprometerlos. Quedan pocos. Es una lástima que en eso no estoy muy de acuerdo con esta dirigencia, porque yo sé que el presidente es argentino, el director de la formativa es argentino, pero todos son argentinos ahora. Entonces se optó por sacar a un David Bravo, que era un referente de nuestro fútbol, a Rosero, Julio Rosero. No sé, salieron casi todos los que, o sea, son empoderados de esa camiseta. El único que queda allí es Juanito Madruñero, que espero continúe. Salió Guacho Muñoz, que llegó a ser un tipo de enlace. O sea, Guacho es un tipo que tiene mucha experiencia, que le puede dar mucho aporte a los jóvenes. El único que le aprendió a patear el chanfle fue el papi, pero él puede hacerlo todavía, tiene categoría y lo quiere hacer. Sin embargo, no hay esas posibilidades, esa oportunidad que también necesitamos los entrenadores ecuatorianos. Ya vamos a hablar de eso, porque incluso recuerdo que cuando Guillermo Almada se va a México, usted dice, el que debe llegar por méritos hasta Barcelona es Paul Vélez. La falta de oportunidades para los técnicos ecuatorianos los abordaremos más adelante, porque vamos ahora a revisar el sin filtros de la vida de nuestro invitado. Nuestro invitado, que debutó en el fútbol profesional por 1975, defendiendo la camiseta del Club Deportivo El Nacional, en donde consiguió un tricampeonato, y se retiró en el Barcelona Sporting Club en 1988. Ya abordaremos también su paso por selección, porque antes les tengo una importante recomendación a todos ustedes.
Aquí en el Ecuador se vive una competencia de verdad como la nueva Polar Multibeneficios, probada en bocas de verdad para los que tienen frenos, dientes un poco separados, pequeños o grandes. Para las bocas reales llegó la nueva Polar Multibeneficios con tecnología PowerFlex que te da una sensación de frescura prolongada y protege la boca de toda tu familia. Crema dental Polar Multibeneficios, pruébala a tan solo 75 centavos en el mercado. Gracias a quienes a diario están pendientes de nuestras diferentes emisiones. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, de igual forma en nuestra página de Facebook, y a quienes también siguen nuestra emisión a través de Vito TVO en TV Cable en todo el país, en el canal 216 en SD, y quienes están pendientes a las emisiones que efectuamos a través de Sin Filtros. Ahora vamos a revisar el Sin Filtros en la vida de nuestro invitado Flavio Perlaza Concha. Ya nos referíamos a breves rasgos de los 13 años de carrera en el ámbito profesional de nuestro invitado de hoy, pero él también defendió los colores de la selección ecuatoriana de fútbol en 24 ocasiones e incluso siendo lateral anotó un gol, y también fue parte de los procesos rumbo al Mundial de España 82 y México 86. Y precisamente vamos a profundizar en su carrera deportiva. ¿El fantasma por su aparición en las áreas rivales o por los anticipos cuando tenía que ir a marcar? Fue un gol que marcó eso. Un partido amistoso, la selección de Ecuador con la selección de Perú. Cuando jugaba no permitían la proyección de los defensas. Los defensas éramos defensas y nada más. Por disposiciones del técnico. Por disposiciones del técnico, la época, ¿no? En esa ocasión, Fausto Klinger avanzó a hacer un saque lateral al borde de las 18. Y un compañero me dice: don Perla, vaya que a usted le gusta estar allá, yo le cojo el puesto. Entonces hicimos un trueque y empecé a correr. Fausto sacaba tan fuerte que pasó la pelota a Chumpitaz, que era un pequeño pero saltaba mucho, y yo iba llegando justo allí al área chica y la metí de cabeza, y el finado Pepe Murillo había dicho: pero Perlaza estaba de defensa, ahora aparece como un fantasma. Bueno, y ya, porque en Nacional me conocían como el chifle. ¿Por qué el chifle? Manuel Suez me dejó con el chiflito porque vivíamos en una residencial militar, el Sena. Estaba Nieves, Bacán Delgado, Suez. Y bueno, entrenábamos 7 de la mañana, salíamos. Entonces yo compraba mis 2 fundas de chifle y me iba comiendo chifle al entrenamiento. Si hoy tuviera que escoger entre el chifle y el fantasma. Cualquiera de los dos es positivo, porque apareció luego el chifle Mosquera. Ajá. Que era un pibecito muy pequeño y él decía que quería jugar como yo. Entonces, incluso cuando ya me vine a Barcelona, vino a visitarme una época. Y ya lo dejaron con esa también, entonces el que se quede con esa. Profe, ¿los 3 títulos logrados con el Nacional o los 4 más los 2 subcampeonatos con Barcelona? ¿O todos tienen su importancia? Todos tienen su importancia, ¿no? Nacional en esa época marcaba una diferencia bastante grande. Era un equipo muy ordenado desde las formativas hasta el primer equipo. Lo digo de esa manera porque hay que estar ordenado desde abajo hasta arriba. Es una institución. Es una institución, tenía fácil 3 equipos y cualquiera era titular. Entonces, decir este o el otro en los campeonatos, cuando fuimos campeones por primera vez en el año 76, bueno, habían aparecido jugadores que después fueron figuras, pero estaban muy jóvenes. Wilson Nieves, Vinicio Ron, Carlos Ron, Pacimiño, y había una amalgama de jugadores importantes: Miguel Pérez, Perdomo, Cococho Escalante, Bacán Delgado, Marcelo Vicente Cabezas, Morales, que supieron conducir a ese grupo. No solo depende de la calidad que tengan los que aparecen, sino con quienes los rodea. Y ese grupo de veteranos
se convirtieron en muy buenos maestros. Es tanto que la mayoría de ellos pues fueron figuras posteriormente, igual o mejor que los antecedieron. ¿De quién aprendió más? Aprendí bastante, increíble bueno, Perdomo porque era el lateral derecho, pero influyó mucho Wilson Nieves, que era puntero izquierdo, y Pere Quelazo, porque yo era 9 cuando llegué a Nacional. Y llegó Tobieira y me dice, mire la calidad de delanteros que tengo, tenía 11 y todos eran fornidos. Yo pesaba 115 libras y me dice, allá tienes futuro. Y miré para atrás y le digo, profe, pero marcar. Me dice, esa es la condición. Y me fue a marcar. Es decir, por obligación terminó siendo lateral derecho. Lateral derecho, sí. Sí, él me dijo, vaya a marcar, que usted puede. Primero me dio la responsabilidad y me dijo, sí puede. Y me tocaba marcarlo a Wilson Nieves. Cuando llegábamos a la concentración donde estábamos en el hotel, Wilson siempre me decía, mira, te falta esto, tú eres rápido, sabes anticipar, pero no metes los brazos, tú no pones eso. Y me enseñaba cómo poner los brazos. Y apareció Pere Quelazo, que jugó un año en Nacional, y también me decía, Cani, usted es rapidito, pero le falta esto. Entonces fue un complemento, ¿no? Mientras estaba de suplente de Perdomo, entonces fui complementando todo lo que me hacía falta. ¿Qué marcó tal vez la carrera de Flavio Perlaza para que sea exitosa? Yo diría que la disciplina, porque a jugar aprendí en el trayecto. Hasta los 20 años no jugaba fútbol. Sin embargo... Es decir, a los 20 años usted sale de Esmeraldas y llega directo al Nacional. Claro. ¿Y no había jugado antes en Esmeraldas? A ver, jugué amateur. Pero no profesional. 2 años. Me voy al cuartel y no había jugado fútbol. En el cuartel el comandante de ese entonces, Pinto, habiendo 250 conscriptos, me señala a mí y me dice, tú organizas un equipo para jugar en Esmeraldas. Yo no sabía cuántos jugaban, cómo se planteaba, nada. Es decir, nunca le interesó el fútbol. No me interesaba. Papi ya estaba en Barcelona, pero no me interesaba. Otro compañero me dice, yo me hago cargo, no te preocupes. Ya le digo, pero yo tengo que jugar. Entonces, no sé dónde me ubicaban y yo terminaba de cualquier cosa. Alguien me observó y me dice, cuando salga del cuartel, para que juegue con nosotros en Brasil, un equipo nuevo. Le digo, ¿yo? Sí, me dice usted. No, le digo, no. No, me dice, tengo un equipo joven, de puros jovencitos, y usted nos caería bien. Ah, caramba. Entonces, cuando salí, los busqué y fue a jugar allá. 2 años amateur. Y bueno, las cosas se fueron dando. Apareció Lizardo Tenorio, un gran futbolista de Esmeraldas que jugó más acá en Manta. Andaba llevando jugadores a Nacional y había ofrecido 3. Uno se le había confundido y tenía 2. Es decir, ¿nunca se valió de su hermano, el papi, que ya estaba en Barcelona para llegar al fútbol profesional? No, y Lizardo me dice, vamos, y le dije, bueno. Llegué a Nacional y me dicen, bueno, ya iba a cumplir 21, me dicen, ya a los 21 debería estar en primera. La figura que les nombré tenían 17 años y me dice, quédese una semana. Entonces en esa semana dio la coincidencia que llegó el técnico, iba a ser Otto Vieira, y él me dijo que quería ver. Allí me propuso que vaya a marcar. Bueno, hasta que terminé la carrera lo hice allí. Otto Vieira fue el mítico entrenador que logró una serie de títulos con el conjunto de Barcelona, 3 en total. También lo tuvo Humberto Marcio, pasó Héctor Morales, el brasileño Pablo Poletto, Luis Ernesto el Trompudo Guerra, Luis Santibáñez, el chileno. ¿Cuál de ellos marcó su carrera? Bueno, todos fueron dejando algo, ¿no? Pablo Poletto porque fue quien encontré en Barcelona, pero antes tuve a Morales, al finado Morales, y estuve a Ernesto Guerra, tanto en selección como en Nacional. Y el que me dio bastante confianza fue Héctor Morales. Él me dijo, usted va a jugar allí, no se preocupe, si allí empezó a soltarme. Usted vaya nomás, me dice, y Carlos Ron le toma la posta. Posteriormente, ya al finalizar mi carrera, llegó el profesor Santibáñez, que fue quien más o menos me direccionó a la carrera de técnico.
porque decía aquellos que van a ser técnicos, pero Laza, dime cómo le planteamos a este equipo. O sea, nos dio una apertura a los veteranos. Es decir, empezó usted a darle asesoría a su técnico. No, él nos hacía hablar a Madruñero, a la Rocola Klinger, a Vasconcelos. Nos daba confianza para que opináramos. Y dice, ok, está bien. Es tanto que cuando termino la carrera, la federación me envía a Bolivia a hacer un curso FIFA. Y llego allá y la sorpresa es que el técnico era un técnico chileno, Pedro algo era. Y me atendió con una predisposición que yo no pensé, ¿no? Y después le pregunté, profe, ¿qué pasa? No, me dice, tú vienes recomendado de Santibáñez y él no recomienda a cualquiera. Entonces influyó también bastante el profesor Santibáñez. Profe, ¿qué momento tal vez usted debería destacar de todos los logros deportivos que logró? El más importante de los que ha conseguido. Hubieron dos momentos, y no son los campeonatos, sino haber vestido la camiseta de la selección, haber sido convocado a la selección, porque en mi mente no ocurría ni de cerca, ¿no? Porque habían grandes futbolistas en ese tiempo en esa posición. Y la otra... Fue las eliminatorias rumbo a España, ¿no? Sí. Y la otra... Antes se hacía la selección de los mejores jugadores de Sudamérica, se llamaba Resto de América. Y también tuve la oportunidad de participar allí en Goiânia. En una oportunidad, a partir de eso, hubieron 2 convocatorias más y ya no se dio. Pero ir y encontrarme con jugadores de la talla de Sócrates, de Zico, o sea, fue un sueño. Y compartió camerino con ellos. Claro, estuvimos en la cancha porque el técnico fue Jorge Lazo y había convocado a todas estas figuras, ¿no? Cubilla, Mifflin. Fue un sueño llegar allí, a pesar de tener un cierto nombre acá, pero llegar de manera internacional con ellos fue algo asombroso, ¿no? Profe, hay un momento histórico y que tal vez muchos no lo conocen. Le tocó marcar a Maradona, y Maradona que venía siendo campeón juvenil con Argentinos Juniors en aquel 26 de enero del año 1980. ¿Cómo fue ese momento? En el modelo, ¿no? Sí, en el modelo. La verdad que no es que pasó desapercibido, pero estaba tan metido en tratar de hacer las cosas bien, porque Argentinos Juniors era primero un equipazo que venía con su figura extraordinaria, y me tocó en ese momento estar cerca de él, que estaba pensando era que no tocara la pelota porque hacía cualquier cosa, ¿no? Y hace poco alguien me envió una foto de esa y wow, digo, no puede ser, ¿no? Recién ahora, digamos, valoro el momento ese, pero todos nos deleitábamos el momento que cogía la pelota Maradona, porque era como tenerla con la mano, y se recreaba, ¿no? Se recreaba, y nosotros... Incluso marcó un golazo en esa fecha, en ese día. Fue un centro. Sí. Cobrábamos un tiro libre y siempre los pateaba Alcide de Oliveira. Pero en esta oportunidad Galo Vázquez se le adelantó y me la tocó del costado. Paró la pelota y miro al otro lado y iba entrando Emeterio Vera. Y en realidad tiré el centro para que le llegue Emeterio Vera. Lo mismo intuyó el arquero. Y bueno, fue gol. Entonces, a celebrarlo, no quedaba de otro. Profe, me ha nombrado tantos buenos jugadores. Yo no los vi jugar, pero he revisado la historia, he revisado videos, he recogido criterios y todos coinciden en lo que usted me dice. Incluso hay mucha polémica de quiénes han sido mejores en la historia de nuestro balompié en cada una de esas posiciones. Pero ¿por qué no llegamos a esos mundiales? A España 1982 y México 1986. Puedo dar 2 motivos que pueden ser como no. Uno de ellos, antes hacían 4 grupos, 3 y un grupo de 4, porque es 10 países. Entonces teníamos 2 oportunidades de locales y 2 de visitantes. Y se terminó la figura, entonces jugábamos en Guayaquil. Y hay empresas que manejan el fútbol de manera voluntaria.
Entonces aparecía una gran empresa y decía, quiero comprar los derechos deportivos de ese partido en $500.000, que es un platal, a cambio de que jueguen en Guayaquil a tal hora. Entonces, bueno, y de igual a igual siempre nos pintaban porque, a ver, los sistemas tácticos que uno ve ahora no se trabajaban como se trabajan ahora. Entonces era más o menos, vamos a correr, hagamos esto, y trataba cada quien de sobresalir, pero es decir, un fútbol menos táctico. Menos táctico, llevaban mucha delantera los demás equipos. Y la otra, que muchos equipos de esos pesaban. Nuestra federación no pesaba en ese tiempo. Entonces, por decirle, los árbitros, y de manera voluntaria o involuntaria, siempre se cargaban a los demás nombres. Cabeza de serie siempre ponían Brasil, Uruguay y Argentina. De ahí cogían los patitos feos, que era Ecuador, Venezuela y Bolivia, y lo repartían a cada uno. Y los intermedios, que era Paraguay o Uruguay, el que estuviera más abajo, Colombia y Chile. Entonces, de esa manera nosotros nos veíamos bastante lejos. Y bueno, ganas no nos faltaban, pero disciplina táctica no conocíamos. El fútbol ecuatoriano tiene, para mí, 2 etapas, antes de Dusan y después de Dusan. Cuando llega Dusan empieza a hablarnos de fisiología, de anatomía, de esto, de lo otro, aplicado al fútbol. Es decir, nos obligó a actualizarnos. Nos obligó a actualizarnos a todos, y empezó a hablar de cosas que nosotros no entendíamos. Pero aún así faltaba el orden táctico. ¿En qué momento encontró eso el fútbol ecuatoriano? Sale Dusan y llega Maturana. Maturana, ellos en cambio era táctica. Mucha posesión, trabajo, movimientos. Bloque, la grande, la chica, todos esos detalles, ¿no? Es tanto que no logra clasificar, pero ya empezamos a entender que la parte física y fisiológica más la táctica, el orden táctico, nos había hecho mejores, porque estuvimos a punto. Ahí llega Luis Fernando Suárez, Bolillo, y ellos nos clasifican, porque vinieron con la misma metodología, porque ellos eran asistentes de Maturana, y comprendieron la realidad de nuestro fútbol. A partir de allí, Ecuador ya se enrumbó de manera diferente. Había encontrado, no digo una gran identidad, pero sí sabemos ahora a qué se juega. Usted, en el primer aspecto que decía que tal vez influyó para que no se consiga la clasificación en ese entonces, marcaba el haber jugado en Guayaquil. Si hubiesen jugado en altura, ¿clasificaban? ¿O cambiaban algo el panorama? Cambiamos en algo el panorama, sí, porque bajar de la altura aquí, es verdad que da una cierta ventaja, porque hay una mayor cantidad de hemoglobina que se gana arriba, pero arriba la altura pesa, y nosotros lo que sabíamos era correr en ese tiempo. Y Nacional sacaba ventaja hubo cierta vez que hubimos 12 jugadores de Nacional, o sea, prácticamente de la selección, con algunos refuerzos, y jugar en la altura nos hubiera dado la ventaja de lo que nosotros sabíamos hacer. No teníamos mucha posesión de pelota, pero sabíamos en qué momento estábamos corriendo. Perfecto, vamos a dar paso a nuestro segmento El Ciudadano Pregunta, las interrogantes que plantean a nuestro invitado Flavio Perlaza Concha. Flavio Perlaza, ¿cuál es el mejor partido que usted recuerda y por qué? Señor Flavio Perlaza, ¿se arrepiente de algo que haya hecho en su carrera futbolística? 2 interrogantes planteadas por los ciudadanos, profesor. La primera hace referencia a cuál es el partido que más recuerda y por qué. Bueno, no es bueno, no es grato, pero ese también me proyectó. Fue un partido a las 9 de la mañana, Nacional Deportivo Quito. Me tocó ingresar así de imprevisto porque el compañero que marcaba la punta se enfermó, entonces salió y me tocó ingresar sin calentar, sin ninguna disposición.
y me tocó marcar a Pedro Pablo Paredes, un jugador del Deportivo Quito. Bueno, y ahí mismo, en mitad de cancha, recién entradito, me ha pegado un baile que no lo olvido. Y en el entretiempo llegué al camerino molesto, llorando, y aparecieron las figuras que le digo, ¿no? Miguel Pérez, Marcelo Vicente Cabeza, y me dice Marcelo, mijo, si por cada partido que pierdas vas a llorar, esto no es para ti. Entonces, lo llevó a madurar y a entender el concepto actual, ¿no? Así es. La otra pregunta, si se arrepiente de algo de lo que ha hecho dentro de su carrera futbolística. No, primero porque no esperaba ser futbolista. Antes soy un agradecido del fútbol. El fútbol me permitió proyectar mi familia, ser muy disciplinado porque llegué a una institución como Nacional que exigía en ese tiempo ese tipo de actitudes. Y es tanto que cuando me retiré, al día siguiente miré para todos lados y vi que tenía que estudiar. Era lo único que me quedaba. ¿Lo entendió allí? Lo entendí allí. ¿No había allí. proyectado su retiro del fútbol? ¿No se había preparado para eso? No. O sea, venía pensando, yo sabía que se acercaba, pero no que me llegaba tan rápido. Y en ese momento, luego del retiro, entonces decidí estudiar. Quería ser periodista como usted. Lastimosamente en el trayecto a Faxo me encontré con un compañero que me dijo acompáñame a educación física y hasta ahora llevo 35 años allí. Y sigue estudiando. Hace poco obtuvo su PhD, ¿no? No lo he culminado. Ya está en la recta final. Estoy en la recta final. Sí, continúo estudiando porque me he dado cuenta de que instruirse, porque no es educación, sino instrucción, es permanente. Uno aprende hasta que se está muriendo. Y filosóficamente he comprendido eso. ¿Por qué el resto de futbolistas no piensan igual, tal vez? Acaban su carrera, ganaron muchos dólares a lo largo de su carrera profesional, vistiendo incluso camisetas a nivel de todo el mundo, y hoy no tienen de qué vivir. ¿Qué falta en nuestro fútbol para entender que el fútbol no es para siempre, profe? En el fútbol formativo, decimos formativo, pero hacia el deporte, no una formación complementaria. O sea, el futbolista le enseñamos a correr, le enseñamos a patear, pero no le enseñamos a pensar a qué va a hacer con su dinero, con lo que gane. Y eso nos mantiene a nosotros en una burbuja. Es una burbuja que no deja que veamos fuera del ámbito deportivo. Y cuando el fútbol ya nos abandona, porque no queremos dejarlo nosotros a él, sino que él nos deja, cuando nos abandona, entonces recién en ese momento queremos cambiar las cosas, pero ya es tarde. Profe, voy a analizar el fútbol actual, el Barcelona de hoy y también la selección ecuatoriana de fútbol. Pero antes tengo una recomendación importante para todos ustedes. Es importante que los jugadores estén frescos y preparados para tener un gran rendimiento durante todo el partido, así como la nueva tecnología de la crema Polar Multibeneficios con Power Fresh, que te da una sensación de frescura prolongada. Ahora tu aliento estará más fresco durante más tiempo. Prueba la nueva Polar Multibeneficios con tecnología Power Fresh a tan solo 75 centavos en el mercado ecuatoriano. Así que, importante recomendación para que la pongan en práctica. Enseguida, revisamos retos y proyecciones con nuestro invitado de hoy. Un invitado de lujo, el 7 veces campeón en el fútbol ecuatoriano, Flavio Perlaza Concha. Recta final del programa de hoy, gracias a quienes están en sintonía. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube Sin Filtros, Nada que Esconder, en nuestra página de Facebook, dar me gusta, y además gracias a quienes nos siguen cada fin de semana en la señal de Vito TVO a través del Grupo TV Cable. Profesor, en la recta final del programa de hoy se debate si Damián Díaz eso no es el mejor 10 en la historia del Barcelona Sporting Club, y usted es una voz autorizada para dar su criterio, tomando en cuenta que jugó en el mismo equipo con quienes tal vez lucieron, Vasconcelos, Toninho Vieira, Epanor. ¿Cuál es el mejor? Sería injusto
de mi parte y de parte de la prensa deportiva, nombrar un 10, porque cada uno de ellos dejó su historia. Víctor Epanor fue un gran futbolista, no solo aquí, sino también en Colombia, Severino en Chile, en Brasil. Sin embargo, Díaz es el actual, ¿no? Yo diría que cada uno en su etapa. Es lo mismo cuando hacen de Pelé, Maradona y Messi, no, cada uno en su etapa y lo disfrutamos a cada uno de ellos. Barcelona se convirtió en el primer equipo proveniente de la primera fase en llegar a fase de grupos de la Copa Libertadores, desde que se implementó este nuevo formato. ¿Cuánto ilusiona ese primer éxito alcanzado con el equipo de Bustos para esta temporada? Ilusiona mucho por haber recuperado jugadores justamente como Díaz, que está jugando con una capacidad, una calidad y con unas ganas. Aparte, los Martínez están haciendo lo que deben hacer y tienen una defensa que no se complica. Si tienen que reventarla, lo hacen. Entonces, está siendo un equipo bastante homogéneo, muy compacto, que esperemos continúe de esa manera. ¿Hay que darle mérito al técnico por lo que ha realizado? Sí, no solamente por los resultados que está obteniendo, sino por haber sabido amalgamar todos esos criterios que es bastante complicado. Profesor, ¿por qué no hay espacio en la actualidad para los técnicos ecuatorianos? Quienes llegaron tal vez no aprovecharon las oportunidades o falta confianza en los entrenadores de nuestro país. Más que confianza, yo creo que la culpa es de nosotros los entrenadores nacionales que no hemos podido acercarnos y decir aquí estamos. Hay un problema y nosotros no tratamos de resolverlos. Estamos tratando de buscar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Entonces, una vez que nosotros logremos tener un criterio cierto, nosotros los entrenadores, entonces podremos acercarnos y hacer que los dirigentes tengan confianza. Los españoles han ganado terreno en nuestro país. ¿A qué amerita eso? Bueno, porque también las expectativas de lo formativo. No olvidemos que el de Independiente empezó siendo gerente. La instrucción que tienen ellos. Conversé algo sobre el proyecto del Real Madrid y es extraordinario, ¿no? El proceso de formación. Entonces, si nosotros apuntáramos a tener una capacitación diferente, tuviéramos también expectativas, creáramos expectativas. Profe, ¿en qué creció el fútbol ecuatoriano y qué es lo que hoy tiene pendiente el fútbol ecuatoriano? Bueno, nuestro fútbol creció físicamente, se sabe trabajar, sabemos trabajar. Creció, como le decía, en el orden táctico, sabemos a qué jugar en el terreno de juego. Barcelona lo acaba de presentar en Paraguay, pero nos falta más disciplina. Kenji manifiesta que algún día la disciplina vencerá a la inteligencia. La disciplina es un factor importante en todos los ámbitos y eso nos falta mucho a nosotros. ¿En el ámbito dirigencial estamos en deuda todavía? Sí, el dirigente tiene que capacitarse. Afortunadamente para ellos ahora hay una universidad en Quito que les permite hacer eso. Esperemos que la mayoría participe allí y logremos tener nosotros dirigentes con otros objetivos y con otros criterios. Usted hablaba de Liga Pro. ¿Qué criterio le merece la nueva Federación Ecuatoriana de Fútbol, que a propósito en enero ya cumplió un año de haber estado en funciones, pero ya empezaron con divisiones o diversidad de criterios y que incluso se exteriorizaron? ¿Es un mal síntoma eso para el fútbol ecuatoriano? No, va a ocurrir siempre. Los criterios en el fútbol son diversos y no todos debemos estar de acuerdo. Está en pañales la Liga Pro, dejemos que crezca, porque están emulando otras ligas y nuestro ámbito es totalmente diferente a todos los demás. Jordi Cruyff, el nuevo técnico de la selección. Esperemos a ver los resultados. Hasta ahora no hemos logrado ver nosotros una convocatoria. A partir de allí entonces tendremos claro qué es lo que quiere y cuál es su filosofía del fútbol. Se cuestiona su poca presencia en el país. ¿Es cuestionable eso? Bueno, lo mismo sucedió antes, porque no es necesaria su presencia, sino cuándo va a trabajar y cómo lo va a hacer. Eso sí es importante, ver qué planificó, qué presentó, cuál es la proyección y, como decía, cuál es la filosofía de fútbol, qué es lo que quiere implementar acá. Él dice que quiere hacer una mezcla de lo europeo con lo latino. Hasta allí excelente, porque si logra hacerlo va a obtener resultados tantos como consiguió Dusan en su época. Lo que menos hay es tiempo. ¿Se podrá lograrlo, profe?
Sí, porque afortunadamente dura 2 años la eliminatoria y eso le va a dar tiempo para conocer y para corregir todo aquello que al inicio no le salga bien. ¿Qué es de la vida de Flavio Perlaza 32 años después de su retiro? Increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Sí, se me hace increíble que haya estado 32 años fuera. Bueno, el fútbol no lo dejé, sigo jugando ya de manera de relax. Bueno, me dediqué a la academia. Primero estudié, me incorporé en la Facultad de Educación Física, obtuve licenciatura y me dieron la oportunidad de hacer docencia allí. Hasta ahora sigo siendo docente, a punto de jubilarse. ¿Pero con ganas de jubilarse o no? Bueno, el ámbito educativo se ha vuelto bastante complejo, ¿no? No tanto por las exigencias, sino por la inseguridad, esa inconformidad de nosotros proponemos y nadie nos escucha. Desde la academia, en las universidades, estamos con una incertidumbre que nos lleva a una inseguridad por la cual muchos han optado mejor por dejar. ¿Y hay tiempo para la familia también, profe? ¿Le dedica tiempo? Sí, el poco tiempo que puedo dedicarlo, mi familia pasa acá en Manta. El viaje no es tan costoso y logro venir casi todas las semanas para acá. Profe, muy gentil, era oportuno recoger sus criterios. Gracias por estar en Sin Filtros. No, agradecido soy yo por el tiempo que me ha brindado y por la oportunidad, Carlos Luis, a los años que nos vemos. Es un gusto, un placer. El fantasma Flavio Perlaza Concha, nuestro invitado en Sin Filtros, analizó todo y hay algunas cosas importantes para que ustedes saquen sus propias conclusiones del Barcelona actual, de lo que ha pasado a lo largo de los años de vida institucional de esta querida institución y también, por supuesto, de la actualidad de nuestro balompié ecuatoriano. Un gusto como siempre, gracias al Montecristi Golf Resort y Villas, hoy en el Céfiro Condotel, por abrirnos las instalaciones y permitirnos emitir la señal desde este lugar magnífico que tienen a disposición. Gracias a Vito TVO, que siempre cada fin de semana pone al aire nuestro programa, y recuerden ustedes suscribirse en nuestro canal de YouTube, dar clic en suscribirse, activar la campana para que cada vez que tienen un nuevo programa puedan disfrutarlo. En Sin Filtros, nada que esconder. Gracias a Juve Producciones, que siempre está muy pendiente del trabajo que se efectúa a lo largo de nuestros programas. Un fuerte abrazo y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Sin Filtros llegó a ustedes con el auspicio de... Para probar la nueva Polar Multibeneficios, le pedimos a un grupo de personas como tú que la usara por 5 días. La verdad, me fue súper bien. La boca se siente más limpia, fresca, como si estuviera todo el día comiendo una menta. Me cepillé esta mañana y todavía siento frescura en la boca. Lo que más me gustó, el sabor. Sí, definitivamente la recomiendo. Cámbiate tú también a la nueva Polar Multibeneficios, con tecnología Power Fresh, que te da una sensación de frescura prolongada, probada en bocas de verdad.